Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. En esta semana que pasó, ¿cómo te fue con el estudio de la palabra de Dios? ¿Sentiste que a medida que estudiabas su palabra ibas conociendo más al Señor? ¿Sentiste que al transcurrir la semana y estudiando la palabra de Dios, comenzabas a parecerte más a Jesucristo? Bueno, estos son algunos propósitos del estudio de la palabra de Dios. Y a propósito de esto, esta semana los textos que estaremos estudiando en nuestro devocional en casa tienen que ver precisamente con la ley de Dios. Bueno, mi nombre es Adam Cabín y quiero darte la bienvenida a un nuevo devocional en casa. Y quisiera que pensaras en eso, en el estudio de la palabra de Dios, porque hoy vamos a mirar la vida de un hombre, un siervo de Dios que estaba específicamente dedicado a estudiar la palabra de Dios a profundidad. Así que te invito a que busques conmigo el libro de Esdras. Vamos a estar en Esdras capítulo 7, versículo 10. Y recuerda que mientras estás viendo este devocional, siempre puedes dejar aquí abajo en la caja de comentarios peticiones de oración o comentarios que tienes referentes a este devocional. Muy bien, leemos entonces Esdras 7, versículo 10, aquí en la versión internacional. Dice: Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Esta es la palabra del Señor. Muy bien, vamos a escuchar una canción y mientras escuchas esta canción te invito a que pienses un poquito en este versículo. En particular, piensa en esas tres cosas a las cuales Esdras estaba dedicado. Muy bien, escuchemos la canción y continuamos con nuestro devocional en casa. Perfecta y eterna es, y toda suficiente, alumbra nuestro caminar. Tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios. Para iniciar nuestro devocional, te invito a que miremos un poquito el contexto de este versículo o el contexto de Esdras incluso. Esdras era un sacerdote del pueblo de Israel y era un escriba. Y en la época que leemos en este libro, el pueblo de Israel está regresando del exilio en Babilonia a Jerusalén. Y Esdras pues entra como en una segunda tanda del pueblo de Israel que está regresando a su tierra. Pero más allá de regresar a su tierra, es un tiempo también en el cual el pueblo está regresando a su Dios. Y Dios usa grandemente a Esdras en comenzar a traer al pueblo de vuelta a la palabra. Y pues en el versículo 6 de este capítulo 7 de Esdras, leemos que Esdras era un escriba diligente en la ley de Moisés. Quiere decir que él estudiaba a profundidad la palabra de Dios y la interpretaba y luego la enseñaba pues al pueblo. Y él estaba dedicado a eso. Y pues en el versículo que estamos estudiando hoy, el versículo 10, encontramos tres cosas a las cuales estaba dedicado Esdras con referencia a la palabra. Estaba dedicado a estudiar la ley de Dios, estaba dedicado a aplicar su ley y estaba dedicado a enseñarla al pueblo.
Y pues en este momento de confesión y pensando en esas 3 cosas a las cuales se dedica Esdras, se me vienen a la mente varias cositas que yo pudiera personalmente confesar a Dios y quizás te identifiques conmigo. Y es que de esas 3 cosas es posible que hagamos una o 2 de ellas, pero muchas veces dejamos por fuera al menos una de esas 3, referente a la palabra de Dios. Por ejemplo, a veces estudiamos la palabra, pero no la aplicamos. Estamos cumpliendo una de las cosas que hizo Esdras, pero no la otra. Y les confieso que, por ejemplo, personalmente me encantan los estudios de DBS, Descubriendo la Biblia Sencillamente. Y me encanta pues responder la pregunta de qué observo en el texto acerca de Dios, qué observo en el texto acerca del ser humano. Pero les confieso que me es mucho más difícil responder a esa tercera pregunta que habla de la aplicación. ¿Cómo voy a aplicar este texto? ¿Cómo voy a aplicar lo aprendido aquí en mi vida hoy? ¿Cómo voy a aplicarlo esta semana? ¿Qué voy a hacer que es palpable, que es tangible, que es medible esta semana, que refleje que esta palabra ha impactado mi vida? Así que confieso que para mí muchas veces es más fácil estudiar la palabra de Dios que aplicarla. Y pues este es un problema común a nosotros, y en el Nuevo Testamento Santiago hace referencia a eso cuando en Santiago 1:22 dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Entonces ahí está mostrando que para nosotros es común que quizás sea más fácil escuchar su palabra que ponerla en práctica. Bueno, se me viene también pensando en estas 3 cosas que Esdras hace con la palabra. Otro error en el cual podemos caer, quizás te ha pasado, y es que podemos enseñar la palabra a otros también sin haberla aplicado en nuestra vida. Es posible que al estudiar su palabra encuentre un principio que es espectacular, que es muy importante para la vida, y quiero transmitírsela a otra persona y lo hago, y luego reflexiono de que ni siquiera yo estoy viviendo en base a esto. Debemos cuidarnos de eso. Miremos el orden en el cual aparecen estas 3 cosas en este versículo. Esdras primero estudia la palabra para luego aplicarla. Y una vez la aplica, la enseña. Entonces hay como un orden, y esas últimas 2 nos enseñan que no deberíamos enseñarla sin primero aplicarla en nuestra vida. De hecho, también es cierto que cuando la hemos interiorizado y estamos aplicando y viviendo lo que hemos aprendido en la palabra de Dios, cuando la estamos verdaderamente aplicando, sin pensarlo, la estamos enseñando. Una de las mejores formas de enseñar a otros es vivir la palabra de Dios. Es por modelarla, es por vivirla. Yo recuerdo en mi infancia levantarme en las mañanas y caminar por la casa y encontrar a mis papás en diferentes habitaciones estudiando la palabra de Dios. Bien temprano, en algunos casos antes de que saliera el sol, leyendo la palabra de Dios, estudiándola, teniendo su tiempo devocional. Y no recuerdo muchas ocasiones que ellos me instruyeran diciendo: Adam, debes hacer tu devocional todos los días, debes leer la palabra. No recuerdo muchos momentos que ellos me dijeran eso, que me enseñaran eso con sus palabras. Pero nunca olvidaré el ejemplo de ellos, que ellos lo vivían, que ellos lo aplicaban. Entonces no podemos imaginarnos la gran lección que enseñamos a otros simplemente cuando aplicamos la palabra de Dios. Quizás una de las mejores formas de enseñar la palabra es aplicándola. Bueno, te invito a que ores conmigo, a que confesemos algunas de estas cosas referente a nuestro acercamiento a la palabra de Dios. Padre Celestial, queremos acercarnos a ti en confesión. Reconocemos que al mirar este ejemplo de Esdras nos quedamos muy cortos en cuanto a lo que concierne tu palabra. Somos inconstantes muchas veces en el estudio de tu palabra. Aun cuando estudiamos tu palabra, no lo hacemos dándole la prioridad que merece. Ese lugar y espacio especial a veces se puede hacer a la carrera,
o se puede hacer pensando en otras cosas o distraídos. Confesamos que muchas veces también hemos sido oidores, pero no hacedores. Otras veces queremos enseñar lo que aún ni siquiera hemos aplicado en nuestra vida. Por todo esto, Señor, pedimos perdón. Y te damos gracias porque tú perdonas nuestro pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, te invito a seguir escuchando la siguiente canción y continuamos con nuestro devocional. Perfecta y eterna es, y toda suficiente, alumbra nuestro caminar. Tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Bueno, en este segundo segmento de nuestro devocional, que es la adoración, ¿por qué pudiéramos adorar al Señor en base al versículo que estamos leyendo hoy? Se me ocurre un poquito pensar en el contexto de Esdras, de un pueblo que después de su rebeldía contra Dios había sido exiliado, y ahora en la misericordia de Dios y en su plan, Él permite que el pueblo regrese, ¿no? Y que haya un regreso, como decíamos, no solamente a las tierras y a reconstruir un altar y un templo y unos muros, sino a volverse a acercar a su Dios, a volver a venir y a rendirse ante su Dios. Y pues yo quisiera resaltar la fidelidad del Señor en eso. Dios tenía un plan, Él tenía un propósito con su pueblo. Y ni la rebeldía, ni la desobediencia, ni la terquedad de este pueblo de Israel pudo frustrar el plan de Dios. Dios fue fiel a su plan a pesar de su pueblo. Y así es con nosotros también. Dios es fiel a su plan en nuestras vidas a pesar de nuestra terquedad, a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de nuestras distracciones. Él es fiel en cumplir su plan. Así que únete conmigo y adoremos al Señor por su fidelidad. Padre amado, en este momento queremos adorarte. Tú mereces toda adoración. Tú eres fiel como ningún otro. No hay ningún otro que sea fiel como tú. Todos hemos roto promesas. Todos hemos incumplido lo que hemos prometido en algún momento. Pero tú siempre cumples tu promesa. Tú siempre llevas a cabo tu plan, independientemente de nuestra infidelidad, Señor. Por eso queremos adorarte, porque eres un Dios fiel. Nosotros en tu lugar seguramente nos hubiéramos dado por vencidos con este pueblo tan rebelde y pecador. Tú en cambio eres fiel a tus planes y a tus propósitos con tu pueblo y con nosotros como individuos. Fuiste paciente y misericordioso con Israel, y lo eres con nosotros también. Te adoramos, Señor, por eso, porque eres un Dios fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, sigue con nosotros, escucha esta canción y continuamos.
Gracias por seguir con nosotros en el devocional. Estamos en el tercer momento de súplica y quisiera que enfoquemos nuestra súplica en dos direcciones. Primero, una súplica por nosotros mismos, por aquellos que somos hijos de Dios, que pudiéramos tener este corazón dedicado. Como dice en la Biblia de las Américas, de este versículo dice que Esdras tenía un corazón dedicado a estas cosas en cuanto al estudio, la aplicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Podemos suplicar eso para nosotros, ¿no? Pero al mismo tiempo, la súplica puede ser hacia afuera, hacia otros. Y se me ocurre, pensando como en esta historia de Israel que había sido exiliada y ahora regresaba. Quizás en tu vida hay algún familiar, algún amigo, alguna persona cercana que conoció de la palabra del Señor, pero se alejó. En medio de diferentes circunstancias o situaciones, se alejó del Señor y quieres orar porque el Señor lo traiga de regreso. Así como traía de regreso al pueblo a Jerusalén, que luego de estar en tierras lejanas, en lugares paganos, regresan a su tierra y reconstruyen su vida y rededican su vida al Señor. Y pues puede ser una buena petición que podemos hacer para gente que está cercana a nosotros, que amamos y que anhelamos esto para ellos. Así que únete conmigo en súplica por estas cosas. Padre amado, gracias porque escuchas nuestras peticiones, no por nuestro mérito, sino por tu bondad, Señor. Así que venimos humildemente a suplicarte en estos dos sentidos. En cuanto a nosotros, anhelamos un corazón dedicado como Esdras. Ya hemos pedido perdón, hemos confesado que no es así muchas veces y te suplicamos que tú nos llenes a nosotros de esa dedicación por estudiar tu palabra, que le demos el lugar y el espacio que tu palabra merece en nuestra vida, en nuestra rutina diaria y tenga esa prioridad en nuestras vidas, Señor. Permite que tu Espíritu Santo traiga convicción a nuestras vidas al leer tu palabra, de tal manera que transforme nuestras vidas, que podamos aplicarlo en el día a día, que no solamente se quede en conceptos que memorizamos o que aprendimos y que podemos luego transmitir, sino que sean cosas que han transformado y que siguen transformando nuestras vidas, que nuestro carácter es moldeado, que nuestros comportamientos son transformados por tu palabra, porque la estamos aplicando. Ayúdanos también, produce en nosotros ese denuedo, esa sensibilidad, ese amor con el cual podamos enseñar estas verdades a quienes nos rodean también. Permite que enseñemos, como lo hacía Esdras, enseñemos tu palabra con amor y con valentía también, Señor. Y por otro lado, quisiéramos orar por aquellos que se han extraviado, que se han alejado de ti, que en un momento de su vida conocieron tu palabra, conocieron tu verdad, quizás estaban en la iglesia y por una circunstancia u otra se alejaron, Señor. Queremos pedir que como con tu pueblo los atraigas con esos lazos de amor, Señor, que puedan ellos regresar al cuerpo de Cristo, que puedan regresar a ti. Trae a su memoria esas verdades que ellos estudiaron y aprendieron tiempo atrás. Trae a su memoria de sus corazones tu palabra, tu ley, tu amor y tu sacrificio, sobre todo, tu sacrificio por ellos. Cuánto los amas. El que ellos se hayan alejado de ti no cambia esa verdad de la muerte de Cristo en la cruz y que ellos pueden venir en arrepentimiento y en fe a ti nuevamente. Oramos, Señor, que tengas misericordia de ellos y los atraigas nuevamente a ti. A esto todo lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, te invito a escuchar esta siguiente canción y seguimos con nuestro devocional. Quiero oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí. Quiero oír tu voz sobre todas
todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí. Con tu voz, vida das, tus promesas nunca fallan, y tu voz vale más que las riquezas de este mundo. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Muchas gracias por seguir con nosotros hasta este último segmento de acción de gracias en nuestro devocional. Y quisiera orientar nuestra acción de gracias en dos direcciones. Primero, a reconocer la bendición que es para nosotros la ley de Dios. Ustedes saben que la ley de Dios no puede justificarnos, no puede salvarnos. Nosotros, por cumplir la ley de Dios, no podemos salvarnos. Es imposible porque no podemos cumplir a cabalidad la ley del Señor. Pero no por eso vamos a decir que la ley o su palabra es vacía o es inútil. Tiene un propósito muy importante, la ley de Dios, en la vida del creyente. Y es que esa ley, como nos enseña su palabra, nos muestra nuestro pecado. Si no fuera por la ley del Señor, no nos sabríamos pecadores. Si no fuera por la ley del Señor, no sabríamos que necesitamos de su perdón y misericordia. Así que la ley del Señor como que abre esa puerta para que podamos ver nuestro pecado y saber que necesitamos arrepentirnos ante Él y confiar en su obra redentora por nosotros. Así que gracias a Dios por su ley, gracias por su palabra, pues nos revela nuestro pecado y abre la puerta para que le podamos pedir perdón y ser restaurados por medio de la obra de Jesucristo. Ahora, quisiera que también agradezcamos al Señor en otro sentido, y tiene que ver con el versículo anterior al que estamos leyendo. Si miramos el versículo 9 de Esdras 7, al final del versículo dice: porque la mano bondadosa de Dios estaba con él. Porque la mano bondadosa de Dios estaba con él. Es decir, la mano bondadosa de Dios estaba con Esdras. Yo quisiera que demos gracias a Dios por su mano bondadosa con nosotros. No sé si tú has experimentado la mano bondadosa de Dios en tu vida. Quizás en la provisión, quizás en su protección, quizás pues simplemente en la obra de Cristo que hizo por nosotros. Pero quizás en el día a día de tu vida, en el semana a semana, tú has visto la mano bondadosa de Dios en tu vida. Ahora, yo quisiera que pudiéramos ver una relación entre esos dos versículos. El 9, la mano bondadosa de Dios sobre Esdras, y el versículo 10. Lastimosamente la Nueva Versión Internacional no nos permite ver esa conexión que hay. Pero les quiero leer otras 3 versiones como para que afirmemos que efectivamente la palabra de Dios hace una conexión entre la mano bondadosa de Dios sobre Esdras y la dedicación de Esdras al estudio, la aplicación y la enseñanza de su palabra. Miren lo que dice la Biblia de las Américas. Dice: la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor. Ya que, ese ya que nos une estos dos conceptos. Miremos la Reina Valera. Estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Ahí está el porque. Está dándonos una razón por la cual la mano de Dios estaba sobre él. Está ligado a lo que Esdras hacía con la palabra de Dios. Y la Nueva Traducción Viviente. La bondadosa mano de su Dios estaba sobre él. Así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor. Es decir, que hay una relación entre
la dedicación de Esdras, estudiar, aplicar y enseñar la palabra de Dios, con la mano de Dios sobre su vida. Déjame preguntarte, ¿tú quieres que la mano de Dios esté sobre tu vida? ¿Eso qué implica? Que la mano de Dios esté sobre nuestra vida, como en la vida de Esdras, es que su favor está con nosotros, es que su protección y cuidado está sobre nosotros, es que su dirección está sobre nosotros, es que su perspectiva y su forma de ver la vida está en nosotros. Y así fue la vida de Esdras. Esdras fue grandemente usado por Dios para atraer nuevamente al pueblo de Dios a su palabra. Y si quieres que la mano bondadosa de Dios esté sobre tu vida, es importante que sigamos este ejemplo de Esdras. Yo no sé si la mano de Dios hubiera estado sobre la vida de Esdras si él no hubiera estado dedicado de corazón, como dice este texto, dedicado al estudio, a la aplicación y la enseñanza de su palabra. Te invito a orar dando gracias a Dios por estas cosas. Padre Celestial, damos gracias por tu ley. Sabemos que no somos justificados por ella porque nos es imposible cumplirla a cabalidad. No podemos salvarnos por el cumplimiento de tu ley. Pero tu palabra sí nos hace ver nuestro pecado. Por tu ley nos sabemos pecadores. Por tu ley sabemos que necesitamos tu perdón. Por tu ley sabemos que necesitamos misericordia de parte tuya. Gracias, Señor. Gracias por ese medio de gracia para nosotros poder acudir a ti en arrepentimiento y en fe. Gracias también por tu mano bondadosa sobre tus hijos. Nos muestras tu mano bondadosa sobre la vida de Esdras, cómo él dedicaba su vida al estudio, a la aplicación y la enseñanza de tu palabra, y cómo tu mano bondadosa estuvo sobre su vida, guiándolo y dirigiéndolo a traer de regreso al pueblo, a tu palabra. ¿Qué sería de nosotros, Señor, sin tu favor? ¿Qué sería de nosotros sin tu dirección? ¿Qué sería sin tu respaldo, sin tu sabiduría, sin tu gracia, sin tu mano de poder sobre nuestra vida? Gracias te damos por tu mano bondadosa sobre la vida de tus hijos. Todo esto lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Pon en mí tu voz, pon en mí tu palabra, y que el mundo conozca de tu amor. Tu palabra, vida abundante. Tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Las hojas secarán y las flores caerán, mas la palabra de Dios es para siempre. Las hojas secarán y las flores caerán, mas la palabra de Dios es para siempre. Tu palabra, vida abundante. Bueno, así terminamos el día de hoy nuestro devocional. Ha sido una bendición compartir con ustedes. Espero que también este devocional sea de bendición para tu vida. Y si así es, compártelo con un amigo, con un familiar, con un compañero de trabajo. Recuerda también suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones si aún no lo has hecho. El Señor te bendiga. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios.
Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.